La música tradicional colombiana es un tesoro cultural invaluable que refleja la diversidad y la riqueza de las diferentes regiones y culturas del país, pues no solo es un medio de entretenimiento, sino que también desempeña un papel fundamental en la construcción y la preservación de la identidad nacional. A través de sus ritmos, melodías y letras, las canciones tradicionales transmiten historias, tradiciones, emociones y valores que han sido transmitidos de generación en generación. Es por esto que se puede afirmar que la composición de canciones durante los siglos pasados definitivamente permitió que se conociera más sobre la historia de Colombia, los puntos de vista de las personas y sus condiciones de vida, y se pudiera reflexionar acerca de ello mediante los ritmos y letras. A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX existió una sociedad que soñaba con ser europea. Ellos sentían y creían que Europa era el estándar a seguir y que deben imitarlos completamente para ser considerados y tenidos en cuenta como país o sociedad seria. Y esto se puede ver plasmado en la música que regía durante este periodo, y esta era la ópera. El sentir, el escuchar y el entender la ópera nos pondría un poquito más cerca de la sociedad europea. Aquí se soñaba con los teatros como la Scala en Milán, la Fenice en Venecia o el Royal Opera House de Londres. Poder escuchar a Verdi, a Puccini y todo esto era una manifestación de lograr y querer ser algo que no somos, europeos, alta sociedad, cultos e intelectuales. Como lo podemos escuchar en la pieza de Manuel María Párraga, El Bambuco, aires nacionales neogranadinos, en donde se nota claramente una melodía que se toca en el piano y que tiene mucha influencia europea, pudiendo ser algo que se escucha en un concierto de la ópera en Viena. O incluso, como lo podemos ver en Esther, la ópera bíblica de José María Ponce de León, la primera ópera colombiana, donde claramente se ve la influencia europea. Y no solo esto, podemos ver además la organización y la desigualdad social que se vivía. ¿Por qué? Es porque la ópera era casi un lujo. La parafernalia, los vestidos, la comida, las bebidas, etc., hacía que durante esta época la música y la relación cultural lo dominaran la clase alta, que eran quienes tenían el poder adquisitivo o quienes tenían el acceso a este tipo de música. Sin embargo, este paradigma fue cambiando con el tiempo. En el siglo XX la música pasó de ser dominada por las clases altas a ser una música popular, escrita entre comillas por el pueblo. Música que cualquier persona podía crear, para así expresar su opinión, dolor, disgusto, incluso felicidad. Tanto así que empezaron a crear instrumentos nuevos, propios, como el caso de la gaita, la costeña, el tiple y cuantos otros más. Como podemos escuchar en La Gota Fría de Emiliano Zuleta, la aparición del acordeón, y ese ritmo similar al vallenato que conocemos hoy día. No solo eso, en La Gota Fría de Carlos Vives, la aparición de la gaita. Hay una diferencia abismal entre las épocas, no solo por los instrumentos, sino por el ritmo, los cuales no se nota influencia europea, sino que una influencia colombiana de la costa. Asimismo, se puede relatar el caso de la guañeña, un bambuco, considerado como un himno del departamento de Nariño y referente de identidad de la población nariñense y en cierta medida la sociedad de Colombia, cuyas notas se han escuchado e interpretado en innumerables escenarios y en incontables ocasiones. Esta canción está inspirada en la mujer que con el guagua cargado en su espalda trabajaba y defendía su familia y su región. Al escuchar la guañeña se siente aflorar la identidad cultural, ese lazo que une a los patriotas con la tradición ancestral y a la cosmovisión de guerreras de vida, que nos provocan un sentimiento alegre pero a la vez nostálgico. Esta canción es uno de los bambucos más antiguos de los que se tenga conocimiento. También fue usada por las tropas pastusas en las múltiples batallas que tuvieron. Se interpretó contra los invasores patriotas durante las batallas realistas y después se convirtió en el himno de libertad. En el siglo XX, la obra fue interpretada durante la Guerra de los Mil Días y actualmente se interpreta en las fiestas religiosas, durante los partidos del Deportivo Pasto y en la época del Carnaval de negros y blancos, como símbolo de unidad e identidad. Esta es una clara evidencia cómo una canción ha estado presente en tantos eventos tan importantes por los que ha atravesado un país, y cómo esta canción logra unificar al pueblo y cantar a una sola voz todas sus vivencias. Sin una canción como La Guañeña, el pueblo no sería capaz de expresar sus emociones tan libremente. También se puede analizar Cancionero Infame de Colombia, que revela un aspecto único y profundamente revelador de la historia y la identidad colombiana a través de la música y la poesía. Este cancionero, recopilado por Pablo Mora Calderón en 1998, se erige como un testimonio vivo de los sucesos y las experiencias vividas por el pueblo colombiano a lo largo del tiempo. En el contexto del Cancionero Infame de Colombia, la canción La Muerte de Arboleda emerge como un poderoso testimonio
de los eventos históricos que marcaron la vida y la memoria colectiva del pueblo colombiano. Esta composición, que relata los trágicos sucesos en torno a la muerte de Arboleda, se convierte en una pieza clave para entender la historia y las luchas de la nación. Esta ofrece una ventana a la violencia y a la injusticia que han caracterizado muchos periodos de la historia colombiana, y revela las emociones y los dilemas morales que enfrentaron las personas involucradas. Desde el dolor y la ira hasta la resistencia y la esperanza, cada nota y cada palabra reflejan la complejidad de la experiencia humana frente a la adversidad. Algunos otros ejemplos de canciones que son consideradas como métodos de transmisión y preservación de la historia colombiana y todas sus enseñanzas son Yo también tuve 20 años, de los hermanos Martínez, que es una excelente representación del vallenato colombiano, con un estilo musical distintivo, letras poéticas y emotivas y una interpretación apasionada. El regreso, de Arboleda y Valencia, es una representación excepcional de la música carranguera colombiana, con un estilo alegre y nostálgico. Además de letras evocadoras y una interpretación apasionada, esta es una canción que celebra la vida en el campo y la conexión con las raíces culturales. Por último, María Antonia de Garzón y Collazos es una joya del folclore colombiano, con un estilo romántico y melódico. Contiene letras poéticas y su interpretación es totalmente conmovedora. Es una canción que evoca sentimientos de amor, nostalgia y añoranza. Actualmente, esa misma costumbre y cultura musical se sigue reflejando en las canciones de autores colombianos, mostrándonos la identidad cultural y promoviendo las voces poco escuchadas dentro de nuestro país. Canciones como Somos Pacíficos de Chuck It Down y Encanto Tropical de Monsieur Periné reflejan el orgullo que hay dentro de Colombia, que sin importar sus posibles fallos en distintos aspectos, ser de este país sigue siendo un orgullo para todos. Asimismo, canciones tan distintas como Mi Buenaventura de Antonio Arnedo, una composición clásica de jazz con bajos y tambores que contiene el ritmo pacífico, y La Churumbela de Canolón de Timbiquí, una canción muy completa en términos musicales con múltiples voces e instrumentos, logran reflejar esas raíces musicales colombianas y ritmos originarios del Pacífico que son muy importantes. Es importante que hoy en día esas mismas costumbres, ritmos y voces no se pierdan, ya que mantienen la tradición y la cultura musical viva dentro de nosotros. Grupos como Herencia de Timbiquí, Puerto Candelaria, Chuck It Down y muchos otros logran transmitir nuestra herencia cultural a través de su música, y nuestro deber es impulsar ese crecimiento y promover este arte. Se puede concluir que en un mundo cada vez más globalizado, donde la música comercial y el mainstream tiende a dominar el panorama musical, es crucial reconocer y valorar la importancia de la música tradicional como parte de la cultura colombiana. Además, la música tradicional colombiana es una poderosa herramienta para la inclusión social y el fortalecimiento de los lazos comunitarios. A menudo las celebraciones, festivales y eventos culturales en todo el país están acompañados de música tradicional, que reúne a personas de diferentes orígenes, promueve un sentido de unidad y pertenencia compartida, y actúa como una ventana hacia la historia social, política y cultural del país. Es por esto que se debe seguir fomentando la creación de música y ritmos como parte de la preservación y transmisión de la historia colombiana, pues esto es un tipo de arte que conserva la esencia de los hechos históricos y su distinta postura, logrando llegar a mayor cantidad de personas por su forma de conectar con cada individuo.